Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Amén, mis hermanos. Bueno, ¿se acuerdan de la clase anterior? Más o menos, ¿de qué hablamos? De las vírgenes. ¿Qué otra? De las 10 vírgenes. De los talentos. ¿Qué más? El siervo bueno y el siervo malo. ¿Y en qué contexto fue que hablábamos de esas? La fidelidad. Cómo nosotros debemos mantenernos mientras esperamos. Y poníamos el ejemplo de estas 3 parábolas que estudiábamos y decíamos de que uno sencillamente dijo, bueno, mi Señor no viene pronto a ocuparme de mis cosas y a hacer lo que a mí me interesa. Las otras, las vírgenes insensatas por su lado, ellas lo que hicieron fue prepararse, llegar a la fiesta ataviadas y listas, pero con muy poco aceite, esperando que el novio o el esposo llegara rápido. Y luego después la parábola de los talentos, que vimos que al que se le entregó uno, él dijo, pues no, esto puede ser riesgoso, mi Señor es estricto con este tema, no me la voy a jugar, mejor lo escondo. Y a raíz de eso fue en las 3 situaciones que nosotros encontramos en esas parábolas, ambos o cada uno de ellos fueron reprendidos por las acciones que ellos tomaron, estas personas que no hicieron bien. Nuestro Señor Jesús, y esto ya lo hemos dicho, en su paso por la tierra, en su propósito de venir y durante su ministerio terrenal, no fue solamente darse a conocer con sus discípulos, sino prepararlos para cuando Él ya no estuviese. Esa era una de las tareas que el Señor Jesús perseguía. Prepararlos para que cuando Él ya no estuviese, ellos tuviesen las herramientas necesarias y no desperdiciaba ocasión. Y el Señor Jesús tenía una creatividad como muy pocos maestros o como casi ningún maestro. Esa capacidad de hacer uso de los recursos que tenía alrededor, de cada una de las condiciones o situaciones que se vivían, para ilustrar enseñanzas con una profundidad tremenda que hasta el día de ahora generan cierta complicación el poder entender el mensaje que Jesús quiso transmitir. El autor en este libro de parábolas que estamos estudiando, en esta clase 8, que por cierto ya vamos bastante adelante, titula a esta clase una lección acerca de la sabiduría, y él le agrega la palabra serpentina. Lo de serpentina va basado en el versículo que dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto fue palabras de Jesús en Mateo 10:16. ¿Por qué usa el autor esa palabra de la sabiduría serpentina? Lo habla en el sentido de que debemos ser astutos. Y ya vamos a ver por qué la parábola nos va a ir narrando un poquito de eso. Ahora, el dinero, ¿a cuánto le gusta el dinero? Amén, dígame. O sea, no hay problema, el dinero es parte de lo que necesitamos para subsistir, para desarrollarnos, para lograr objetivos, para estar tranquilos. Y cosas de esa categoría, ¿no? Si usted me dice que no le gusta el dinero, pues estamos, bueno, esperaría yo que sea de verdad, ¿ya? Que se lo den al hermano Rubén, dice, si no le gusta a usted el dinero. A todos nos gusta el dinero y no es un tema menor. El dinero es un tema que aparece mucho en la Biblia, y de las tantas parábolas que Jesús habló, muchas de ellas incluyen referencias al dinero. Muchas de las parábolas que Jesús habló hacen referencia al dinero. Es decir, no es un tema secundario,
no es algo a lo que podamos sencillamente no prestarle atención, pero Jesús hizo un enfoque especial sobre eso. Y dado que Jesús durante su paso por la tierra habló del dinero y dio enseñanzas respecto a esto, hay muchos que han malinterpretado las enseñanzas de Jesús, lo han usado a su favor para promover famoso evangelio de la prosperidad con un enfoque que está muy lejos de ser el enfoque que nuestro Señor Jesucristo quiso dar. Sabemos que en muchas ocasiones el mensaje de Cristo era un mensaje austero, un mensaje que invitaba al esfuerzo, un mensaje que invitaba al sacrificio, a la negación, a la incomodidad, a hacerlo diferente a lo que el mundo lo hace. Entonces, con muy pocos elementos podríamos decir que Jesús estaba predicando un evangelio de prosperidad. Sin embargo, no quiere decir que Jesús no habló en más de una ocasión respecto al tema del dinero. Es un tema que, como le digo, se menciona constantemente en las parábolas que Jesús mencionó. Ahora, ¿cuál es el verdadero enfoque entonces con el que Jesús llegó a nombrar o a citar estas referencias? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de este versículo en Marcos 10:24 que decía cuán difícil es hacer que entre un rico en el reino de Dios? O sea, ¿por qué Jesús hacía esa referencia? No porque el evangelio no esté dado para personas que tienen posesiones o que tienen una buena situación económica. No, el evangelio no es excluyente. Y hay personas en la Biblia que usted puede encontrar que gozaban de una solvencia económica y que la Biblia no dice que por eso se condenaron. Y que por el contrario fueron de bendición para el crecimiento del evangelio. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de la primera mujer europea que sirvió para que el evangelio fuese y llegase a ese lugar y que se expandiese el evangelio en Europa? Lidia. Una mujer pudiente, una mujer que con su negocio ella abrió las puertas al apóstol y eso sirvió de soporte. Es decir, hay personas, y como ella nosotros podríamos citar muchas personas en la Biblia, eso sí, no la mayoría, unas cuantas personas, pero no la mayoría de personas que gozaban de riquezas. Pero Jesús en este pasaje, en Marcos, él hace referencia y dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Pero por qué es difícil? No porque las riquezas sean algo que impida, sino porque sencillamente el problema es que usted ponga la confianza en las riquezas. Yo me recuerdo cuando estaba pequeñito, de años. Ya sé por qué ríen también. Recuerdo eso. Había un lugar, una hermana que visitábamos, una persona llegada, y ella en su casa tenía un póster viejo, pero tenía los dos caminos. Ese era como el tema de la pintura. Dos caminos, y tenía el camino angosto y el camino ancho. Y en el camino ancho iba gente con maletas, iba gente con cosas alándolas, iba con todo tipo de cosas en ese camino. Pero había otro que era un camino delgado en el que la manera en que estaba dibujado era que levemente la persona podía entrar. Y es increíble cómo, le digo, eso se me quedó grabado en la cabeza. De solo verlo sin que me lo explicaran, sin nada de eso, se me quedó grabado. Y ahorita al pensar en esto, hay mucha gente que quiere entrar al cielo, que le gusta el evangelio, que simpatizan con los principios, pero que quieren llegar con cantidad de cosas. Quieren hacerse acompañar de sus riquezas. Les duele el dejar las riquezas porque eso les trae tranquilidad. Pero Jesús dijo, eso es
una dificultad para entrar. También dijo, ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ese versículo ya vamos a profundizar un poquito más adelante. Entonces, Jesús no vino a promover las riquezas. Jesús advirtió sobre el peligro que hay de confiar en las riquezas y sobre todo el peligro espiritual que hay en el tema del dinero. Fíjense que nosotros vemos el tema del dinero como algo sencillo, pero en realidad no lo es. Hay personas que dejan las filas del cristianismo por el dinero, porque les pidieron dinero, porque dieron dinero y no sintieron que lo administraron bien, por cantidad de cosas relacionadas con el dinero. Entonces, ese no es un tema menor, y no siendo un tema menor, Jesús dedica tiempo para dar una enseñanza fundamental respecto a eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la perspectiva correcta entonces respecto al dinero? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren cómo lo recitaron ustedes ese versículo, parecía un coro ensayado. Todos sabemos ese versículo. Sabemos que lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios. Sabemos que el dinero, las posesiones, la carrera, las cosas económicas acá, los títulos, la familia, todo lo demás sabemos que es secundario, ¿verdad? Eso la Biblia lo llama como añadidura. Y lo que primero deberíamos buscar es el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, en la práctica nos cuesta bastante hacerlo. El enfoque correcto es, por lo tanto, el reino de Dios. El corazón debe estar en lo eterno. Y cuando nosotros entendemos eso, eso nos va a servir para poder comprender mejor esta parábola. ¿Cómo se llama la parábola que vamos a tratar de estudiar el día de ahora? La parábola del administrador astuto. Esta parábola es bien interesante, bien interesante, porque su desenlace es distinto a los desenlaces que casi siempre encontramos en las parábolas y que por lo menos encontramos en las 3 parábolas de la semana anterior. Elementos importantes de esta parábola. Esta parábola está dirigida a los discípulos, a los cristianos. Está dirigida a las personas que profesan la fe, a los seguidores de Cristo. Es decir, está dirigida a usted y a mí. ¿Okay? No es una parábola dirigida a los mundanos, ni es una parábola relacionada con temas evangelísticos. Es un tema, una parábola dirigida a cristianos. Ok. Parábola del administrador astuto. Veamos lo que dice Lucas 16:1 para comenzar a estudiar esta parábola. Jesús le contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Vea acá cómo comienza esta parábola. Ya saben ustedes que las parábolas no son historias reales, ¿ya? Las parábolas son narrativas de las que Jesús se hacía valer para transmitir una verdad espiritual. Que esa verdad, dijimos, estaba en ese momento escondida de las personas que en este caso en su mayoría eran los fariseos, gracias a la dureza del corazón. Por esa razón Jesús comenzó a usar parábolas y contó esta en donde dice que había un hombre rico que tenía un administrador. Tenía tantas posesiones este personaje, según la historia que Jesús construye, que
necesita de un administrador, una persona que era el que se encargaba de todos los detalles. No se sabe si era un negocio, no se sabe si era una finca, pero era una persona que estaba al mando, al frente de todo. De todos esos negocios era este administrador el que tenía poder. Ahora, cuando usted pone un administrador sobre un negocio, usted necesita darle autoridad a ese administrador para que pueda, autoridad legal, para que pueda tomar decisiones, para que pueda vender, para que pueda comprar, para que pueda hacer todo tipo de negociaciones. ¿Por qué? Porque el dueño va a estar fuera. No va a estar ocupándose de cada detalle. Se imagina tener un administrador y no quererle dar poder. Y entonces cada vez que haya necesidad de comprar algo, ok, venga a firmarme acá. Quiero vender algo, ok, venga a firmar. Entonces, ¿para qué tiene un administrador? Este administrador tenía un poder amplio, un poder grande, y llega el momento en el que esa libertad que él sentía, yo no sé cuántos administradores hay acá, cuántos de ustedes ejercen cargos de administración en sus negocios, que las condiciones poco a poco se fueron dando al punto que cosas que probablemente en su inicio comenzaron a ser sencillas, insignificantes, comenzaron a crecer y a hacerse un poco grandes y a salirse un poco de control, al punto que las noticias o los rumores comenzaron a salir. Y esto llegó hasta el momento en donde el amo o este hombre rico que la Biblia menciona se entera de lo que estaba pasando. Yo no sé si ustedes han conocido alguna historia de esa categoría. Yo recuerdo que en una ocasión, para un grupo de compañías que yo trabajé, se dio un caso de esta categoría en donde el administrador fue descubierto que estaba haciendo malversación. Y fue una cosa tremendamente fuerte porque fue algo que primero alborotó a todo el mundo. Todo el grupo, o sea, no era solamente la compañía que estaba en problemas, sino que ahora todos estábamos en la mira. A todos nos tenían con los ojos encima, a todos nos pusieron auditores extras para que estuvieran ahí pendientes, vigilando. Y era aquello que papel que firmábamos era papel revisado y doble revisado. Era una cosa impresionante y un estrés tremendo, a causa de esta persona que estaba haciendo una malversación y que fue, definitivamente fue en una cuantía importante. Nadie pone un administrador para enfrentarse a una situación de esa categoría. Entonces, cuando este hombre rico escucha, no sé si le llevaron pruebas, no sé si solamente alguien llegó a decirle, pero cuando él se da cuenta que el administrador lo que estaba haciendo era malgastando el dinero de él, es decir, que no estaba cuidando los recursos para los cuales él había sido puesto. Si usted es puesto como administrador, se supone que usted, la función principal suya es velar por los recursos de su amo o de su patrón, como si fuesen suyos. No es el hecho de que como no es mío, entonces gástenlo. Como dice ese dicho, que lo que no cuesta se hace fiesta. Ok, no es mío, no hay problema. ¿Cuánto es? Gástelo. Se rompió, se le dañó ahí un poquito una pata, tírenla, compremos otra. O sea, que tal persona está reclamando, denle algo gratis. O sea, el comenzar a despilfarrar pensando usted, esto no es mío. Pero cuando un administrador lo hace de esa manera, no está honrando a su amo. Y ese era, al parecer, el caso de esta persona. Entonces llega lo que definitivamente tenía que llegar más temprano que tarde. Vea usted lo que dice el versículo 2. Entonces el patrón lo llamó y le dijo:
¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Mire qué interesante cómo Jesús narra esta historia. Dice, el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Qué tremendo es cuando somos puestos frente a frente con nuestro error, con nuestra falta. Una cosa es que le manden a decir, pero en este caso el patrón lo llamó. Y este hombre tenía que darle la cara para poder decir, ¿qué pasó contigo? ¿Acaso estabas insatisfecho? ¿Acaso lo que te pago no estaba bien? ¿Acaso hice algo mal yo que a ti te hizo sentir incómodo y por esa razón tú estás actuando de la manera que estás actuando? Pero ya llevaba un veredicto este patrón y le dice, prepara un informe final porque voy a despedirte. Este informe final era una especie de ajuste de cuentas. Era la manera de dar un reporte de cómo estaban todas las cosas para poderlo despedir después. Ahora, viéndose en esa situación, yo pensaba en algunos trabajos que igual he tenido la oportunidad de estar, cuando se descubre una cosa así. Una vez recuerdo que en un lugar de trabajo, el encargado de bodega se descubrió que estaba robando mercadería. Y fue un proceso bien sigiloso que comenzamos a llevar para tratar de tener como comprobante de que eso estaba pasando. Pero al momento que se comprobó y que ya la alta dirección tomó la decisión, no se le dio la oportunidad de decirle, ok, vaya, rinda un informe, prepárese y en 15 días usted va a estar despedido. Eso es de una vez. Y eso era tremendo. A mí me acuerdo que en esa ocasión en particular a mí me tocó hacer ese papel. Y qué desagradable es eso. Qué desagradable es ponerse usted al lado de esa persona con la que ha sido un compañero de trabajo, con la que usted de repente ha compartido, y ponerse al lado de esa persona y no despegársele más. Porque ya no puede seguir tocando el sistema, ya no puede tener acceso a más, porque hay que recogerle llaves, hay que recogerle todo. ¿Qué momento más desagradable? Y usualmente así es como se maneja ese tipo de casos donde hay malversación. Yo espero que usted haya estado involucrado, pero de este otro lado. No de lado en donde a usted lo andan vigilando y que le andan dando paso que da usted, paso que da la otra persona. Espero, o si ha sido así, espero que haya sido antes de conocer a Cristo. No ya como miembro de Iglesia Senda. ¿Ya? Pero es un momento incómodo. En este caso, parece que el amo le da la oportunidad, prepara un informe y lo deja todavía en funciones. No lo acompaña a terminarlo de despedir y que salga del cargo de administración, sino que todavía lo deja ejerciendo parte de sus funciones. Pero es evidente que las oportunidades para este administrador se están acabando. Entonces veamos cuál es la reacción de este administrador según la historia que Jesús está contando. Versículos 3 y 4. Lucas 16, 3 y 4. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas para cuando mi patrón me despida. Llega el momento de la verdad, llega el momento de la dificultad,
llega el momento que probablemente no esperaba, llega ese momento incómodo y es comenzar a rascarse la cabeza y decir, ¿y ahora? ¿Qué hago ahora? Porque y acá hago un pequeño paréntesis, ese es el problema del pecado, que el pecado parece no ser grande, parece no ser complicado, parece ser delicioso, parece estar bajo control, parece que no se va a salir de las manos, parece que todo va a estar bien hasta que es puesto al descubierto. Este administrador seguramente tenía tanto poder que él decía, ¿quién más va a venir acá? El dueño tiene tantas cosas, ¿cómo él va a venir a estarse ocupando de esto? Pero esa es una lección igual que podemos nosotros ir encontrando acá como secundaria, de que todas las acciones que nosotros hacemos tienen sus consecuencias. Consecuencias que van a llegar cuando menos lo esperamos y que nos van a poner en situaciones difíciles, en situaciones de aprieto, en donde hay que tomar una decisión. Y acá viene la mente creativa del hombre. Porque acá cuando él se ve en esta condición de ¿qué voy a hacer? Me han despedido. Si usted ya ha vivido una experiencia de un despido, en las empresas se trata de maquillar muy bonito esto. Estamos haciendo recorte de personal, estamos haciendo reingeniería, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Pero a los buenos casi nunca se les despide. ¿Ya? Pero si usted ha estado en un proceso de esa categoría, sabe que hay un dolor, hay un sufrimiento, hay un padecimiento interno en nosotros, en una persona cuando enfrenta esto. Y comienza también el momento en donde usted hace una evaluación de usted mismo y dice, bueno, ¿y yo para qué soy bueno? Porque de repente en este trabajo me había hecho viejo haciendo esto, pero ya después salgo y me preguntan qué sé hacer y esto resulta que no es así como muy importante esto que yo hacía. Entonces este hombre comienza a caer en cuenta y dice, hace como un recuento de lo que es él, de sus habilidades que tiene, y él dice, bueno, muy bueno para acabar zanjas no soy. A mí que me pongan una computadora, a mí que me pongan un papel y un lápiz y ahí vamos, a hacer cuentas. Pero para hacer trabajo duro, yo no estoy hecho, decía este hombre. Esa era una parte de su realidad. Pero el otro problema que él decía es si soy demasiado orgulloso para mendigar. Para comenzar a mendigar, para comenzar a pedir, no me da. Hasta ahí no llego. Entonces, en esa condición que no me gusta el trabajo duro, no puedo hacer trabajo duro, o más bien no me gusta, tampoco estoy dispuesto a ir a pedir, mente comienza a trabajar porque una idea se nos tiene que ocurrir. Y ahí es donde usted y yo echamos a andar la cabeza. Y se nos ocurren muchas de las brillantezas que en la vida hemos ejecutado. Muchas de ellas distantes de lo del plan que Dios tiene para nosotros. Y esta no fue la excepción. En esta historia le viene como una epifanía a este hombre y dice, ay, ya sé, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Ya sé cómo asegurar mi futuro, porque el problema de este hombre, mire que por ningún momento usted lo ve a él acongojado porque qué vergüenza que va a pensar la familia de mí, cómo me van a ver. El problema grande que él tenía es de aquí en adelante, hacia el futuro, cómo me veo, cómo voy a sobrevivir, cómo voy a tener dónde vivir, porque al parecer, a juzgar por la lectura, el trabajo de él incluía habitación, incluía casa. Entonces el problema de él era que se estaba quedando sin trabajo, sin casa y que necesitaba él hacerle frente a ese tipo de cosas. Entonces lo que él quería era asegurarse.
asegurar ciertas cosas, así como usted y yo muchas veces buscamos asegurar cosas en la vida. Queremos asegurarnos que las personas en las que confiamos no nos van a fallar. Queremos asegurarnos que la cuenta de banco no baje de los dígitos que queremos que tenga. Queremos asegurarnos que la salud no nos falle y por eso ahí estamos tomando jugo verde en las mañanas, estamos comiendo cosas tratando de cuidarnos un poquito porque queremos asegurarnos que la vida nos alcance y nos dé lo más que se pueda. El propósito del ser humano es el tener de alguna manera esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque nos gusta tener las cosas bajo control. Otra opción en un momento de desesperación como esto o en una crisis de esta categoría es venir a Dios y preguntarle a Dios ¿qué de aquí en adelante? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el plan que tienes para mí? ¿Qué es lo que hacia dónde tú me quieres conducir? Pero en este caso, este hombre, el interés era una sola cosa, él mismo. Y entonces él dice, ya sé, dice, cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. El plan que él se imaginó era un plan en el que involucraba a terceras personas y todavía haciendo uso parte de los recursos de los que él disponía. Él pensó en amigos, pero en amigos no solamente para compartir, por compartir, para pasarla bien, sino amigos con un interés de por medio. Él estaba preparando lo que iba a hacer o el recurso al que iba a echar mano cuando las cosas se pusieran difíciles. Y veamos el plan audaz en qué es lo que consiste. Versículos 5 y 7. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo. Respondió, toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. Allí está el plan. Eso es la brillantez que a él se le ocurrió. Dijo, no me han despedido. Él seguía teniendo autoridad legal. Porque como todavía estaba en funciones, él seguía teniendo autoridad legal. Lo que ya no tenía era autoridad moral. Pero legal sí la tenía para todavía asignar o hacer contratos u otorgar descuentos como en este caso. Entonces el descuento llegó. Y estas personas, los deudores estaban más que fascinados. Me imagino que al momento que le dijo, escribe esto, o sea, ni encontraban el lápiz para rápido, ok, firmemos acá, ponle acá que 50 nada más debo, 50%. ¿Cómo se sentiría usted que le llegue ahí así la deuda del mortgage, que usted tanto lo alegra cada principio de mes? Y de repente le diga, 50%. O pagado. Era una cosa como para no discutirla, como para no ponerse a pensar. Bueno, ellos pudieron haber pensado, ¿será que el amo ha autorizado este descuento? Pero ¿quién lo iba a cuestionar si él era el administrador? Él tenía el poder para hacerlo. Entonces, al igual que todos los timadores y las personas estas que andan haciendo cosas que no están tan bien, que lo hacen a usted que firme aquí y rápido le ponen el papel y rápido pasan la hoja y usted, para que no se detenga usted a ver letra pequeña. Asimismo estaba con urgencia y envió, dice, hizo esto porque invitó a todo el que debía dinero a su patrón. Y yo me atrevo a creer que ese todo no se limita a estos dos que cita acá, porque en ese sentido no vale la pena decir y todo. Habían varios incluidos, habían varios deudores y comenzó a perdonar deuda. Pero eso no era porque era un generoso. Eso no es porque él decía,
Bueno, entonces si ya perdió mi patrón, que pierda más. El tema no era por ahí, por ese lado. Él comenzó a despilfarrar dando descuentos, porque si yo le doy descuento especial a esta persona, recíprocamente se va a sentir comprometida conmigo. Y eso era la astucia del plan. Te doy algo ahora, no te estoy pidiendo nada, mira, ni me pediste el descuento. Ah, sí, yo solito te vine a buscar y te di el descuento. Pero eso me ponía a los deudores en un punto en el que al momento que él necesitase un favor, no le podían decir que no. Entonces era un tema que culturalmente en ese momento era de mucha reciprocidad. Usted recibía un favor, un beneficio, era recíproco que usted estuviera en condiciones de devolver un favor a esa persona. Entonces comenzó a conversar con cada uno respecto a la situación y a evaluar la deuda de cada uno. Y las deudas, por lo menos de estos que están acá, el que debía aceite, ahí les puse unas equivalencias más o menos, el equivalente a 875 galones era lo que debía. Esto equivalía aproximadamente a 1000 denarios, y usted sabe que un denario era básicamente el promedio de paga de una persona por el sueldo de un día. Entonces, ahí más o menos las equivalencias. El de trigo había 1000 fanegas, estas eran unidades de medida, equivalente a 8 a 10 años de trabajo. Él comienza a perdonar deuda que no eran 4 pesos, era dinero. Estaba malversando el dinero de su amo. Basado en las parábolas que ya hemos leído previamente, ¿qué espera usted del amo? ¿Cuál debería ser la reacción del amo? Basado por lo menos en las 3 parábolas que leímos la semana pasada. ¿Cuál debería ser la reacción esperada acá en este desenlace? Ya vimos que este hombre malversó, hizo mal uso de los recursos, de lo que le habían asignado para que administrara. ¿Qué esperaría usted ahorita de parte del amo? No, ya lo despidió. Llevarlo a un juicio, el hacer las cosas cada vez más complicadas. Pero mire lo que dice Lucas 16:8 en esta historia. Veamos ahí lo que dice. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Por cierto, esta versión que estoy usando es Nueva Traducción Viviente, por si le suena distinto a Reina Valera, que es la que usualmente usamos. Ya, Nueva Traducción Viviente. Mire lo que hizo acá. Lejos de estar enojado, hasta lo admiró. Este contraste hace Jesús en esta historia, y entonces ahora nos hace pensar, bueno, ¿y Jesús ahora qué le pasó? ¿Qué le pasó con sus historias de finales trágicos? En donde era lanzado al lago de fuego, en donde era el lloro y el crujir de dientes, en donde átenlo y llévenselo a las tinieblas, en donde la puerta se cierra y ya no hay manera de que entre. Ahora la historia, Jesús era bien creativo, era tremendo con el tema de las parábolas. ¿Ya? Ahora la historia esta no lleva ese final, sino que dice que el hombre rico, lejos de hacer lo que nosotros hubiésemos esperado, tuvo que admirar. Y le da unos calificativos ahí a la persona, al pícaro y deshonesto, que yo espero que igual no nos lo den a nosotros. Pero ¿por qué fue que admiró este amo a este hombre? Por su astucia. No quiere decir que está probando su conducta. Tampoco quiere decir que Jesús está incitándonos a una conducta de esa categoría. Por cierto,
en la mayoría de parábolas que hemos estudiado, por lo menos en la semana pasada, cuando aparecía un amo, cuando aparecía un señor, ese era era la imagen de Cristo en algunos casos, pero no en la parábola esta. Este amo del que se habla no está tipificando a Cristo. ¿Ok? Entonces, no es que este amo esté aprobando la conducta de esta persona, sino que lo que está alabando o admirando es la astucia. Es decir, mira este. O sea, si es listo de verdad. Porque al verse tras las cuerdas, mira el plan que ni a mí se me hubiese ocurrido. O sea, me robó, pero de una manera tan astuta que cualquiera pudo haber pensado, ¿qué es lo más elemental que hubiera podido hacer? Agarrar un montón de los granos que tenía, de todos los montones que tenía, agarrarlo y robárselo y llevárselo para otro lugar. Eso es como lo más elemental. Pero este no hizo eso, no comenzó a agarrar para él cosas, sino que lo que hizo fue comenzar a distribuir con terceros, a comprar favores. Pero con el propósito, él no estaba preocupado del mañana. Probablemente lo que ya había robado era suficiente, que le daba comodidad para un buen rato. Ya, él no estaba preocupado por el hoy, por lo poquito de ahorita. Él estaba preocupado por asegurar el futuro. Y en esa visión es que él desarrolla el plan muy astutamente y con una visión de futuro aprovecha esa, y les puse ahí, aprovechó una oportunidad breve. ¿Cuánto tiempo pudo haber habido entre el despido y que cesaron por completo las funciones de él? Probablemente fue muy poco tiempo. Pero ese poco tiempo sirvió para moverse, para diseñar un plan y para ejecutarlo. Y eso es en donde la lección se va a centrar. Veamos lo que dice el versículo 8. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz, al lidiar con el mundo que los rodea. Y ahí sí ya vamos aterrizando a la lección que Jesús quería dar con esta parábola. No está enseñando nada más el Señor Jesús que la importancia de usar los recursos que nos han sido asignados de una forma astuta, de una forma eficiente, de una forma correcta y de tener una verdadera visión de futuro. Eso es lo que Jesús quiere darles a conocer a los discípulos, que es a quien les está narrando esta parábola. Y les dice, a la verdad, los hijos de este mundo, es decir, los que no conocen a Dios, los incrédulos, son más astutos que los hijos de la luz, es decir, que los creyentes, al lidiar con el mundo que los rodea. ¿Por qué? Porque este hombre, representando a una persona del mundo, él estaba preocupado por su futuro, en no quedarse descubierto, en no quedarse desprotegido, en no quedar sin nada. Entonces, con todo la experiencia, las malas costumbres que tenía o cualquier cosa que usted pueda ver, él comienza a diseñar un plan para proteger su futuro y aprovechar hasta el mínimo momento que él tuvo para sacarle provecho a eso. Y por esa razón Jesús dice acá que la gente o los hijos de este mundo son más astutos. Mire usted esas verdades que confrontan. Los incrédulos, es decir, en el mundo, versus los creyentes, el mundo planifica su futuro. Mientras que los cristianos, que la Biblia nos define como personas que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, y que eso es una
cosa bien grande lo que hay ahí de diferencia entre una cosa y la otra. Muchas veces no pensamos en la eternidad. Vivimos de la misma manera que vive el mundo. Nos envolvemos en los mismos problemas que se envuelve el mundo. Nosotros hemos sido enseñados a través de la palabra de Dios de la cantidad de valores que hay. Valores espirituales, valores eternos en los cuales nosotros deberíamos aprovechar el tiempo. Sin embargo, por eso es que Jesús dice, los incrédulos o los hijos del mundo son más diestros, son más astutos, porque ellos incluso, yo estaba escuchando la vez pasada un documental en donde esta gente, muchos están congelándose, están haciendo cantidad de cosas para que por si en algún momento descubren el tema de poder que la vida no se les termine, ellos ya se quedan listos. Ellos están haciendo todos los preparativos. O sea, ellos están cavando hacia abajo para los búnkers por cualquier cosa. Ellos están explorando ahí arriba también a ver si hay espacio. El caso es que la gente del mundo, con toda su riqueza y sus capacidades, ellos no paran de pensar cómo asegurar el futuro. Y usted y yo, que contamos con verdades eternas, con verdades profundas, muchas veces lo vemos como algo sencillo. No le prestamos atención. El versículo que leíamos que decía que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, si fuésemos astutos, si fuésemos audaces, nosotros encontraríamos y diríamos, allí es donde está la cosa. Ese es el secreto. Esa es la clave. Mire que tanto que había pensado y no se me había ocurrido. Allí está la clave. Invertir en el reino de Dios. Darme para Él. Pero ¿cuál es la percepción nuestra? No, hermano, ya mucho tiempo solo en la iglesia paso. Mire, el lunes es tal cosa, el martes es la otra, el miércoles no me queda tiempo, no, yo necesito vivir. No hemos entendido. No hemos entendido todavía el valor que implica estos términos eternos. Porque si nosotros entendiésemos lo profundo y grande que hay en eso, no estaríamos afanados en cosas de este mundo. No estaríamos afanados en una casa más grande, no estaríamos afanados en una carrera costosa, no estaríamos afanados en cantidad de cosas que nosotros nos afanamos y que nos entristecen, nos frustran cuando no las logramos y que nos causa cantidad de decepciones. No sería así en nuestra vida. Desgraciadamente, esa es parte de la vida del cristiano. Los incrédulos invierten tiempo, esfuerzo y recursos. Las oportunidades, por mínimas que sean, las aprovechan. Hacen amistades, pero no solamente por el propósito de ser amigo, de estar hablando. No, esto me va a rendir un beneficio después. Los países hacen lobby uno con otro, pero es porque en un momento voy a necesitar de ese lobby. O sea, no solamente me sonrío contigo porque me voy a sonreír. No, lo hago con un propósito. Ellos llevan planes claros. Actúan con intención y con estrategia. No hacen las cosas solo por hacerlas. Los hombres de negocios, cada paso que dan, lo dan con estrategia. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo? ¿Qué pasa con los iluminados que somos nosotros? Muchas veces caminamos hasta sin visión. No sabemos ni siquiera para dónde vamos. No nos ilusiona ni siquiera, como decía la semana pasada, es saber que Cristo viene. Y que esas son las cosas que a nosotros nos deberían emocionar. Que el reino se expanda, que se convirtió una persona por allá, usted debería sentirse contenta.
que otra persona por el otro lado también aceptó a Cristo, que otro hogar decidió abrirse para que el evangelio se predique, que otro misionero salió, que hay oportunidad de otra persona para apoyarla. Usted diría, gloria a Dios. No decir, hay uno más que la iglesia va a mantener. Y eso nos va a tocar a todos. Eso no debería ser motivo de tristeza para nosotros, sino de gozo. Ok, acá tengo $100. ¿En dónde se invierten estos $100? ¿Cómo es usted cuando tiene ahí $100 que le sobran? ¿Piensa en la obra? ¿Pensamos en la obra? ¿Cómo serían estos $100 invertidos en el banco del cielo? ¿Cuánto de rendimiento me podría generar eso? ¿Lo ha visto o lo hemos visto alguna vez de esa manera? Nuestra corta visión no nos hace ver de esa manera, sino que por el contrario lo vemos como, tenía $100 y me lo pidieron. Pasó el hermano con las ofrendas y tuve que darlo. Se me fueron los $100. Pude haberme comprado un par de zapatos, se me fueron. En esos aspectos Jesús está diciendo, necesitamos la astucia, y esa es la enseñanza que Él está queriendo dar acá, del mundo. Necesitamos ser listos, necesitamos despertar y entender a qué nosotros hemos sido llamados. ¿Cuáles son las cosas que realmente merecen gastar el tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y acá no solamente está hablando de dinero, habla de tiempo. Habla en qué yo invierto tiempo. La gente adinerada, esa gente no se detiene a estar viendo videos en TikTok, en Facebook, en Instagram, video que sale, video que ve y que le da like y cosas. Ellos no se detienen en eso. Esa no es la vida de ellos. Ellos están produciendo probablemente cosas y mientras usted le está dando like a uno, ellos están viendo si eso va a ser bueno para invertir en eso. Tienen algo de futuro pensado. Nosotros a veces nos dejamos involucrar con las cosas que el mundo tiene, nos envuelven de tal manera y nos hacen perder el sentido o la visión espiritual. Jesús con esta parábola no está diciendo aprendan a engañar, está diciendo aprendan a pensar en el futuro. Vean más allá. No se queden con lo que tienen nada más, vean más allá. La gente acá está, la gente en el mundo está desesperada o preocupada por planear hacia el retiro. Y es muy bueno, y si usted no lo ha hecho hay que comenzar a hacerlo. Porque cuando usted sienta ya va a estar tocando la puerta y lo va a andar buscando y no va a tener nada de dónde sacar para su retiro. Pero eso igual no va a durar mucho. Pero vale la pena entonces invertir en el reino de Dios. Ahora, ¿qué lecciones prácticas nosotros aprendemos de esta parábola? Hay 3 lecciones que el autor rescata acá. ¿Cuál es la primera? Dice, el dinero es una herramienta para lo eterno. Veamos lo que dice Lucas 16:9. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Usted puede usar su dinero para cosas personales, para satisfacerse usted mismo, para crecer como usted, como su familia, como lo que usted quiere. O puede invertir parte de lo que Dios le ha dado en beneficio de otros. La Biblia dice que hay más bienaventuranza en dar que en recibir. La Biblia dice que el que al pobre da, a Jehová presta. O sea, la Biblia tiene cantidad de referencias que nos muestran y nos enseñan la importancia que hay
en ser generosos, en dar, en abundancia, en no amar las riquezas más que cualquier otra cosa. En que los recursos, cuando la Biblia acá habla de recursos mundanos, a lo que se refiere es a estos recursos perecederos. A esto que nosotros llamamos dólares, que en otro país le llamarán de otra manera. O sea, a esto que por lo que nosotros nos afanamos tanto. A eso la Biblia dice, usen sus recursos mundanos, use sus dólares para beneficiar a otros. No se entristezca porque se le gasta $1 ayudando a otra persona. Por el contrario, eso es como que usted esté yendo al banco celestial y esté diciendo, quiero hacer un depósito ahora. ¿Cuánto trae? Hoy traigo $1. Dios ve con agrado eso. No es la cantidad. No es cuánto usted da. Hay gente que dice, hermano, mire, yo porque casi no tengo. Pero si Dios me bendice, entonces va a ver cómo yo voy a dar. No, no va a dar. No lo va a hacer porque la Biblia dice que conforme donde está el tesoro, ahí está el corazón. Y si con lo poco que hemos recibido no podemos ser fieles, entonces cuando usted tenga mucho, si ahora gana $1,000 y le cuesta dar 100, imagínese si gana 100,000. Soltar 10,000 no está fácil. Pero en ese momento usted, no, hermano, pero si Dios me bendice más, yo lo hago. ¿Qué nos hace pensar que si nosotros invertimos en personas necesitadas, estamos invirtiendo en el banco del Señor? Vea lo que dice esta escritura, está un poquito larga, Mateo 25, 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vea lo que dice la palabra de Dios. Esas obras que usted hace, eso que usted da a un necesitado, Dios lo ve con buenos ojos. Allí es donde hay bendición el hacer las cosas. Entonces, si Dios lo ha bendecido a usted con dinero, dé parte de su dinero para el reino. Si Dios lo ha bendecido y usted dice, no hermano, mire, dinero no tengo. De repente entonces es porque no tiene trabajo, tiene tiempo. Dele de su tiempo a la gente entonces. En lugar de dárselo a las redes sociales, dele su tiempo. Habrá una persona por allá que está triste y desconsolada, que necesita platicar, que necesita que alguien le lleve palabra de consuelo. Dele tiempo. El recurso que Dios le ha permitido a usted, entréguelo al servicio de Dios. Esa es la lección. Lo que Dios nos ha dado, pongámoslo a disposición del servicio. Segunda lección de esta parábola: somos mayordomos o administradores. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Esa cuenta bancaria que a usted le gusta tanto verla, es de Dios. Ese plan de retiro es de Dios. Esa casa grande que no quiere abrirla para un café para que no se la ensucien, es de Dios. Todo lo que usted tiene le corresponde a Dios. ¿Qué somos usted y yo? Administradores. ¿Y quién es un administrador? No es el dueño. Administro la riqueza de otro. La felicidad, mis hermanos, no depende de cuánto tengamos.
la fidelidad, perdón, no depende de cuánto tengamos. Se revela en las cosas pequeñas. Es una cuestión de carácter y lo pequeño expone siempre lo que hay en el corazón. Usted puede decir, hay personas que son tacañas y que tienen mucho dinero, pero hay personas tacañas y tampoco tienen dinero. A veces nos llenamos la boca criticando, esa gente tiene dinero y no da para Dios. Pero ¿y usted da de lo que usted tiene? O sea, Dios no le está pidiendo, si usted tiene $100 nada más, Dios no le está pidiendo 1,000. Pero da lo que a usted le podría dar al Señor. Estamos esperando que los demás hagan. Y estamos listos a veces para ver otras cosas, pero un buen mayordomo es el que entiende que lo que tiene le corresponde a Dios. Mi vida no es mía. Entonces si bajo ese principio, entonces no me tengo que preocupar que mi vida se me gaste por causa de Cristo. Probablemente Pablo entendió ese principio. Y por eso él dijo, pues no importa que este cuerpo se vaya desgastando, con ánimo de lograr el propósito para el cual yo he sido puesto acá, contrario a nosotros que lo que vivimos es cuidando el cuerpo. No, hermano, si me desvelo mucho me sale arruga. A tal hora no puedo estar más tarde porque tengo que estar ya acostado. No puedo dejar de comer a tal hora porque me hace mal. Eso pareciera que estamos nosotros cuidando algo que es nuestro, pero si usted ha entendido que Jesús es nuestro Señor, Él es el dueño de todo, usted y yo no somos dueños de nada y lo único que somos es administradores porque todo le pertenece a Dios. Y aquí hay una advertencia seria en Lucas 16:11. Lo voy a leer yo. Dice, entonces, mire lo que dice. Si no son confiables con las riquezas mundanas, es decir, con lo que vemos, con lo que este mundo, con los dólares, ¿quién les va a confiar entonces las verdaderas riquezas eternas? Si no somos confiables, si nos dan $100 y Dios nos bendice, nos dice, ok, ahí van $100, te los voy a regalar. Y ya los agarro yo, estos son míos, mire que me los gané, que me ha costado y he trabajado, pero son míos. Si en eso, dice Dios, no son confiables, entonces ¿cómo van a llegar a obtener riquezas eternas? Esa es una advertencia grande. Lo que llamamos nuestro, eso lo que son bendiciones divinas que están dadas en fideicomiso para usted. ¿Y qué es un fideicomiso? Es un instrumento legal en donde se ponen bienes o dinero para que produzcan y usted lo administre a favor de terceros. Su vida es un fideicomiso. Su dinero es un fideicomiso. Usted no existe para usted mismo. Usted existe para beneficio de otros. Los talentos que Dios le ha dado no son para que usted diga, como yo no hay dos. Hermano, Dios me hizo a mí y rompió el molde. No es para eso, es sencillamente para que los pongamos a beneficio de los demás. Dios observa cómo usamos lo que Dios nos ha dado, lo poco o lo mucho. Y ya dije, no necesariamente estoy hablando de dinero. La fidelidad abre puertas a lo que sí es verdadero y a lo que es eterno. Si usted con lo poco le es fiel, Dios le va a dar mucho. Dios se va a encargar de cuando no haya, de cuando hayan problemas, de cuando falte salud, de cuando haya enfermedad, de cuando hayan situaciones difíciles. Dios se va a encargar. Pero debemos, para ver eso, necesitamos confiar en Dios. ¿Se acuerdan de aquella viuda a la que Dios mandó al profeta Elías? Estaba la pobre mujer a punto de morirse y llega el profeta para que lo alimentara. Esa era una prueba como para decir, mira, ni para mí tengo, ya voy a tener para ti. Pero ella creyó
Y eso fue una bendición grande para ella. Fue una puerta. Fue fiel con lo poco o nada que tenía. No esperemos tener mucho, mis hermanos, para dar. Algo usted y yo tenemos. Algo. Demos de ese algo. Pongámoslo al servicio del Señor. ¿Y cuál es el otro principio que nosotros aprendemos? No podemos servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. ¿Qué dice Lucas 16:13? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizados al dinero. Mire qué fuerte es la Biblia. No podemos tener dos amos. No puede decir usted, yo amo a Dios con todo mi corazón y amo un poquito el dinero. O ama a uno o aborrece al otro. En un trabajo, en una oficina donde hay más de un jefe, eso es un verdadero conflicto. En una casa donde todo el mundo manda, eso es un conflicto. En un país donde todo el mundo gobierna, eso es un conflicto. No se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. O ama a uno y aborrece al otro, o viceversa. Si usted dice amar a Dios, usted no puede ser amigo de la riqueza. Usted no puede estar ahí cuidando una bolsa de dinero que usted dice, no, hermano, es que este es mi tesoro. Es que por cualquier cosa. Es que uno no sabe el mañana. Aquí lo tengo. O sea, hermano, pero mire, necesitamos mandar misiones. Hermano, pero es que es mío, es mi futuro. Si usted ama eso tanto, probablemente no ama a Dios suficiente. Y ese es el mensaje que Cristo está dando en esta parábola. No hay términos medios, no hay doble lealtad, no puede servirle a los dos al mismo tiempo. Y esto no porque eso lo dice el mismo Jesús. No hay neutralidad en donde usted diga, mire, ni con uno ni con otro, entonces pues, ni aquí ni allá, para no generar conflicto. No hay neutralidad, usted tiene que definirse de qué lado está. ¿Por qué? Porque esa es una decisión de señorío. ¿Quién gobierna mi vida? A quien gobierna mi vida yo estoy dispuesto a darle todo de mí. Quien es mi Señor, yo estoy dispuesto a darle todo. ¿Cuál es una realidad del corazón? La forma en que usamos el dinero revela a quién le servimos. La mayordomía lo que expone son nuestras prioridades. Y por supuesto el dinero compite con el corazón. El tema del dinero no es solamente un tema financiero. Y por esa razón Jesús lo toca. Y lo toca de manera profunda y le dedica esta parábola. Es un tema de adoración. Porque si usted, el dinero, tiene una importancia muy grande en usted, va a convertirse en su Dios. Va a trabajar por él, va a vivir por él y le va a rendir pleitesía a él. Lo que gobierna tus decisiones en realidad es tu verdadero Señor. Si es el dinero, entonces ese es su Señor. Cerca de Dios, pero lejos en el corazón. Miren lo que dice Lucas 16:14. Los fariseos que amaban mucho su dinero, que siempre andaban por ahí, cerca de Jesús, o sea, siempre andaban allí viendo qué encontraban. Amaban mucho su dinero, dice. Oyeron todo eso y ¿qué significó esto en sus corazones? Burla hacia Jesús. Lo que para muchos amadores del dinero significará esto que hemos expuesto el día de ahora. Podemos estar cerca en un momento de Jesús, cerca de las filas cristianas, pero con el corazón puesto en otro lado. Y ese no es el deseo de Dios. ¿Qué lecciones podemos recordar de esta clase? La verdadera sabiduría, si usted quiere considerarse sabio, es pensar en la eternidad, no solo en lo temporal. Si duramos 80 años, va a ser bendición de Dios. Si pasa de los promedios, va a ser bendición de Dios. Pero esto es temporal. Invirtamos en lo que realmente vale la pena. El dinero no es el problema. Es una herramienta
que debe usarse para Dios, para su obra. No es que las personas con dinero no pueden heredar el reino de los cielos. El problema es que ponga el corazón usted en eso. Somos administradores, no dueños de lo que tenemos. Acuérdese, cada vez que Dios le pida algo, acuérdese, cuando usted, antes de decirle a Dios no, piense a quién le corresponde. La fidelidad en lo pequeño revela el estado real del corazón y no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Por esa razón, esta parábola es distinta a las otras parábolas que hemos estudiado. No tuvo el desenlace como los otros desenlaces que estudiábamos la semana pasada. Pero Jesús estaba interesado en impregnar en los discípulos verdad respecto a la importancia de tener esas prioridades bien claras en nuestra vida. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a finalizar. Ya el pastor hizo el anuncio para el domingo. No se quede. Y como ya sabe, su cuerpo, sus recursos, todos nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, si nuestro Dios quiere que le alabemos, hay que estar el domingo acá. Si nuestro Dios dice que hay que trabajar en su obra, hay que ver a quién invitamos para que venga. No importa que nuestro cuerpo se vaya desgastando, no importa que usted se sienta cansado, eso es lo que es menester hacer. ¿Ya? Así de que gracias a Dios, hermanos, por este momento vamos a orar y vamos a poner nuestra partida en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, gracias porque tu palabra, Dios, es poderosa para nuestra vida. Gracias por esas enseñanzas, Dios, tan grandes y profundas que tú traes a nuestra vida. Y por hacernos recordar, Dios, que eso de lo que nos enorgullecemos muchas veces no nos pertenece a nosotros. Eso por lo que nos afanamos mucho tampoco es que nos pertenezca a nosotros, Dios. Que todos estos afanes en este mundo son temporales, Dios. Gracias por recordarnos que todo esto es pasajero, Dios. Que lo que realmente permanece y prevalece es lo eterno, es tu reino, es tu obra, son tus valores, Dios. Te ruego, Dios, que tú, a la luz de esta palabra, en cada uno de nuestros corazones selles, Dios, esa convicción. Espíritu Santo, sella esa convicción en nuestras vidas, para que podamos estar atentos al momento, Dios, que las ocupaciones y que todo el sonido de este mundo nos envuelva, para estar claros, Dios, en lo que realmente vale la pena. ¿Qué estamos haciendo acá y qué papel nosotros jugamos, Dios, en esta tierra, Padre? Que somos administradores tuyos. Somos, Dios, trabajadores tuyos acá, que no hemos sido puestos para venir y disfrutar y complacernos nosotros, sino que hemos venido y hemos sido puestos para cumplir una tarea, Dios, a la cual tú nos has llamado. Ayúdanos a tener esa convicción en nuestro corazón y ese deseo, Dios, de entregarnos cada día más a ti. Cuida a cada uno de mis hermanos, guárdanos de regreso a casa. Dios, gracias por la vida de cada uno, por su familia, sus trabajos, por lo que hace cada uno, Padre. Que podamos llegar con bendición, Dios, a nuestros hogares. Y que el domingo, si es tu voluntad, estemos acá de nuevo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me le bendiga, mis hermanos.